Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 19 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki y creaba el imperio de los Uzumakis? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 19. Konan permaneció inmóvil mientras sus palabras finalmente la desgarraban el corazón. Ella había sabido de esa posibilidad, había visto la cercanía entre él y la otra chica desde el principio. Pero siempre había asumido que la atracción había sido unilateral. Que Akeno Uzumaki nunca había logrado llegar a su corazón. Pero, al parecer, incluso los lobos fríos y peligrosos anhelaban ser amados. Anhelaban ser cuidados, mimados y apoyados en sus momentos de necesidad. Había una sonrisa agridulce en su rostro mientras contemplaba el mar. Una sola mirada le demostró que acababa de llegar a esa conclusión. Estaba tan dividido como ella. Elegir a quien creció con él, a quien pudiera consolarlo y amarlo mejor, o enamorarse de quien lo entendía perfectamente y ser la fuerza que necesitaba para el resto de su vida. Naruto Uzumaki nunca imaginó que algo tan trivial como el amor lo afectaría tanto algún día. Pero al borde de la muerte, comprendió su importancia. Estaba muy agradecido por todo lo que Konan había hecho por él, por la fuerza con la que había retomado su campaña en decadencia y lo había ayudado a levantarse. Pero no podía negar que extrañaba mucho a Akeno. Konan tenía la fuerza necesaria para levantarse y volver a creer en sí mismo, pero una pequeña parte de su corazón también quería llorar por la pérdida de su madre y los soldados que murieron por su error. Había deseado ahogarse en esa culpa, encontrar consuelo en los brazos de Akeno, quienes ella le habría brindado con gusto. Lo habría abrazado con cariño y nunca lo habría dejado ir. Sabía las palabras adecuadas para aliviar el dolor que sentía en su corazón, pero Akeno nunca podría lograr que volviera a tomar las riendas como Konan lo había hecho. Era demasiado tierna y amable. Si le hubiera pedido que huyera y dejara atrás toda esta locura, Akeno no habría pestañeado. Pero Konan se habría negado y se habría quedado para cumplir con su deber hacia su pueblo y su futuro. Era una gran líder, incluso mejor que él. Y se dio cuenta de lo que realmente era después de ver las cosas con claridad. «Realmente soy un bastardo», susurró con tristeza, sintiéndose disgustado consigo mismo por sentir emociones tan traicioneras hacia dos mujeres cercanas a él al mismo tiempo. Había esperado que Konan lo abofeteara, lo maldijera o simplemente lo dejara en paz. Nunca la habría culpado, pero en cambio, su propia sonrisa agridulce se dibujó en sus labios. «No podemos elegir a quien amamos», ella observó cómo sus puños se apretaban ante su declaración y luchaba contra el mar de culpa que amenazaba con fluir de sus ojos doloridos. «Nací en medio de la tragedia, ¿sabes? Mi vida entera no fue muy diferente, salvo por los pocos amigos que conseguí, y sin embargo, al acercarme al final, siento que no será muy diferente. Solo espero dejar algo bueno», confesó, haciéndole encoger el corazón. Naruto sonrió un poco. Una sonrisa resignada. «No está tan mal, supongo. He matado a tanta gente toda mi vida. Amigos, enemigos, camaradas, mis propios seguidores. Empecé esta sangrienta guerra por la justicia cuando en realidad solo buscaba venganza. ¿Sabes lo que pensé cuando Orochimaru me clavó esa espada?», preguntó. Ella negó con la cabeza, pero no pudo evitar acercarse y tomarle la mano con suavidad. Esto era más que lo que ella sentía por él. Se trataba de lo que él sentía por todos ellos y de sus propias acciones, que los habían traído hasta allí. Él sonrió ante su pequeña muestra de afecto, a pesar de sus palabras, que podrían haberle causado un inmenso dolor. Pero Konan siempre lo había comprendido mejor que nadie, seguida de Nagato y Akeno. «No me importó morir, pues a pesar de todas mis razones, he causado gran sufrimiento y dolor en todo el mundo en nombre de la justicia. No soy un héroe ni un dios de la guerra invencible, solo soy un soldado hábil para matar a otros soldados. Lo único que lamento es que, con toda esta locura, al menos no pude darles a todos ustedes, mis amigos y mi familia, un futuro estable. Si puedo lograrlo, entonces toda esta locura valdrá algo. Nunca olvidaré lo que he hecho, ni este mundo me permitirá olvidarlo, pero todos ustedes serán felices. Y eso es todo lo que me importa». Konan le había apretado la mano con fuerza con cada palabra, mientras las lágrimas corrían por sus ojos al escuchar sus verdaderos sentimientos sobre todo lo sucedido. De alguna manera, eso era más importante para ella que su admisión de que sentía algo por otra chica aparte de ella. «Yo, nunca me di cuenta de que esta locura te causaba tanto dolor. Que todos, sin saberlo, pusimos tal carga sobre tus hombros.
Lo siento, se disculpó con tristeza, pero él negó con la cabeza sin dudarlo. Tenía que suceder, ahora lo veo. Familia. Deber. Honor. Esas son las palabras de mi pueblo y ahora son más importantes para mí que nunca. Todo este tiempo pensé que era mi derecho hacer lo necesario para obtener justicia para mi pueblo, tanto que al hacerlo olvidé mi verdadero propósito, explicó con una sonrisa. ¿Qué fue? Preguntó con curiosidad, y vio su mirada recordatoria. Un guardián. Sus ojos se abrieron ligeramente ante su admisión. ¿No era ese el papel que el predecesor de Naruto, Uzukage, le había asignado? Seré lo que estoy destinado a ser. Hacer lo mejor para todos es mi objetivo ahora. Familia. Deber. Honor. Esos serán los principios sobre los que viviré mi vida ahora y siempre, confesó, mientras ella se quedaba paralizada. ¿Estaba diciendo lo que ella creía que estaba diciendo? Pero el dolor, dudó, con la voz temblorosa por lo que había decidido. Su sonrisa le rompió el corazón en millones de pedazos porque vio a ese inocente y joven muchacho que amaba mirándola por última vez. Es mejor hacerme daño a mí mismo que a quienes amo. No pudo decir nada mientras ese chico moría tras esas palabras, reemplazado por alguien con una mirada fría como el hielo. Una persona erguida y firme, lista para defender, lista para liderar, lista para soportar la carga, lista para dejar de lado su propia felicidad por lo único que podía dar paz a su pueblo. Deber. Kumogakure. 2 días después, Baiko esperaba junto a Daibutsu al otro lado de las vastas murallas de la capital. Era de madrugada, pero toda la ciudad estaba despierta, con la mayor parte de su ejército en posición de firmes. Todo por lo que habían luchado pronto se cumpliría. Todavía no podía creer que Naruto hubiera sobrevivido, pero Konan le había prometido que sería cierto. Y él le creía, esa loca tenía las agallas de cruzar el infierno si quería algo. Y Yaiko conocía a su amiga y sabía lo que sentía por su líder pelirroja. Nunca pensé que Konan se enamoraría de un hombre del norte, bromeó Yaiko, ganándose una sonrisa de su corpulento amigo. ¿No me digas que la tenías vigilada? Yaiko se rió pero negó con la cabeza. Es una belleza, pero es demasiado para mí. Dios, me intimida la mayor parte del tiempo, admitió Yaiko, lo que le valió un asentimiento de su amigo. Es más dura que todos nosotros. Pero también tiene corazón, lo he visto, dijo Daibutsu con alegría, recordando lo que Konan había hecho por Naruto y por su alianza. La seguiría hasta el infierno y de vuelta, aunque ella no se lo pidiera. ¿A dónde quieres ir desde aquí? Preguntó Yaiko con curiosidad. Daibutsu suspiró. A casa. Pero esa no es mi decisión. No sé cómo ganar esta guerra, pero hasta ahora seguir las decisiones de Naruto y Konan nos ha traído la victoria. Lo que ellos crean mejor, supongo, dijo Daibutsu con franqueza, mientras Yaiko miraba algo en el cielo. Solo espero que esté listo para esto. Él será. Los 2 chicos parpadearon al ver a un hombre alto y pelirrojo, vestido con ropa de invierno resistente, acercarse a ellos. Nadie podría confundirlo con alguien que acababa de llegar tras enterrar a su último hijo. El respeto de Yaiko por el señor Arima se multiplicó por 10 al ver al hombre esperando a su líder a pesar de su pérdida personal. Su hijo, Shin, a pesar de su arrogancia, luchó valientemente en la batalla por la capital y mató a muchos guerreros. Pero uno de los hijos de Damiyo el Relámpago lo asesinó cuando Shin intentó asaltar las puertas del gran castillo donde se alojaba la familia real. A punto de morir, el joven se inmoló para destruir las grandes puertas junto con el príncipe real, quien le asestó el golpe mortal. Cuando la puerta fue destruida, las fuerzas de Akatsuki irrumpieron en el interior y acabaron con el sistema de gobierno de Damiyo de una vez por todas. Lamento su pérdida, señor Arima, dijo Yaiko con sinceridad, mientras el hombre lo miraba sin lágrimas en los ojos. Shin cumplió con su deber al igual que sus antepasados. Murió con honor, respondió Arima con rigidez. Daibutsu miró sorprendido a este hombre. Los Uzumaki y la gente del norte eran muy diferentes de los del oeste y el sur. Tenían costumbres extrañas y ortodoxas que habrían sido motivo de risa en cualquier otra nación. Pero eran ferozmente leales y valientes. Lo mismo ocurrió con los soldados de Kumogakure, que también pertenecían al norte. Habían luchado hasta el final a pesar de estar rodeados por 2 ejércitos. Solo cuando Yaiko destruyó a la familia real y Daibutsu señaló la inutilidad de seguir resistiendo, muchos de ellos se rindieron. Sin embargo, hubo muchos que lucharon hasta la muerte incluso cuando sus líderes estaban muertos. Veo que ustedes 2 ya no son niños, dijo Arima con una leve sonrisa. Ya no, susurraron los 2 ninjas Ame. Sus nombres serán recordados por nosotros, Yaiko el valiente y Daibutsu el leal.
Ustedes y sus descendientes siempre tendrán un lugar en nuestros hogares, dijo Arima amablemente, para gran sorpresa de los dos nuevos hombres. Gracias, señor Arima, respondió Daibutsu en su nombre y en el de su amigo, recibiendo un asentimiento del hombre mayor. Vio a Yaiko mordiéndose el labio y le dirigió una mirada que hizo al chico suspirar. ¿Cambiará esto algo, Lord Arima? Hemos derrotado al país del rayo y derrotado a la mayoría de las facciones rebeldes, pero una vez que nos vayamos con las fuerzas de Akatsuki, el caos podría volver a comenzar pronto, advirtió Yaiko. ¿Estás preocupado por la paz futura?, se dio cuenta Arima. Yo también. Ayer nos enteramos de que Nagato ha formado una unión de muchas naciones pequeñas y Suna. Por fin hay una facción en crecimiento que puede traer estabilidad a nuestro caótico mundo. Pero incluso si las tierras occidentales se estabilizan, la Tierra del Rayo, la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua son potencias amenazantes, sugirió Daibutsu con cautela. Se encargará de ello. Yaiko habría insistido aún más en que el hombre obtuviera más respuestas si Daibutsu no hubiera desviado su atención hacia el grupo de pájaros de papel que descendían del cielo. Las fuerzas de Akatsuki rugieron ferozmente porque en el frente estaba el pájaro que los lideraba. Un líder que creían muerto pero que solo salió victorioso de ese desafío. Arima sonrió al ver a Naruto Uzumaki descender de su ave, luciendo exactamente como el líder que había soñado. Vestía su armadura Uzumaki y su capa de invierno, su cabello rojo ondeando en el aire frío y su gran lobo blanco a su lado. Yaiko y Daibutsu ya habían corrido hacia adelante para abrazar a su amigo, quien devolvió el gesto felizmente. La propia Konan quedó atónita al estar rodeada de señores y damas Uzumaki que la felicitaban. No habían olvidado las atrocidades cometidas por Kumogakure contra su pueblo, y saber que Konan les había hecho justicia la había hecho tan popular como su cuarto señor. Al separarse de sus amigos, Naruto vio a Arima acercándose. Saber que había sacrificado a su último hijo por él hizo que Naruto respetara la lealtad que este hombre le había mostrado a pesar de su error. Le debía más de lo que podía pagar. También sentía una conexión con este hombre como la que había compartido con Katsuro, el tercer Uzukage. Sobre todo, era el padre de Akino. Se enfureció muchísimo cuando Arima le confesó esta verdad mientras estaba herido. Pero esto solo confirmó las sospechas que Naruto tenía sobre por qué sentía esa extraña conexión con Arima. Después de todo, estaba enamorado de la hija de aquel hombre. Señor Cuarto. La Tierra del Rayo es tuya, informó Arima, con la misma voz de siempre. Me has servido lealmente. Tu hijo dio su vida por nuestra causa. Nunca lo olvidaré, prometió Naruto. Arima asintió ante la respuesta perfecta. A diferencia de Yaiko, no necesitaba la compasión de su líder. Su hijo había muerto con honor por su familia y por su líder, como cualquier Uzumaki lo habría hecho. Arima estaba orgulloso de su hijo. Entonces tengo una petición para ti, dijo Arima, doblándose sobre una rodilla para sorpresa de los otros nobles. Nómbralo. Tengo otra hija a quien conoces personalmente. Es la única que me queda y quiero traerla a casa. Quiero que herede mi nombre, sea la heredera de mi familia y acepte todas mis tierras y riquezas, pidió Arima. Pronto comenzaron los murmullos entre los demás nobles, y muchos lo criticaron con desaprobación por tener un hijo ilegítimo. Después de todo, era un tabú. Pero a Arima no le importó su opinión y, al mirar a Naruto a los ojos, vio que el lobo blanco tampoco. Te daré un mejor regalo. No solo declaro a Akino Uzumaki como tu hija y heredera legal, sino que por la presente abolí la costumbre de los bastardos, declaró Naruto en voz alta, lo suficientemente claro para que cualquiera pudiera oírlo. Antes de que pudieran surgir protestas entre los nobles Uzumaki, desató todo su instinto asesino e incluso su lobo gruñó haciéndolos a todos estremecerse. Si queremos avanzar y crear un mundo mejor, debemos cambiar con el tiempo. Aboliré la costumbre de los bastardos de una vez por todas. ¿Quiénes son ustedes para desaprobar a los niños y negarles sus derechos sin tener la culpa? Si de verdad no quieren hijos ilegítimos en nuestra sociedad, guárdenselo en sus malditos pantalones y faldas. Sean leales a sus cónyuges, pues, sin importar de quién sean los hijos, serán hijos legales y cada hombre y mujer será responsable de su bienestar hasta la madurez. Si rompen esta ley, los decapitaré, sean quienes sean, advirtió Naruto Uzumaki. Konan, Yaiko y Daibutsu estaban atónitos. Llevaban mucho tiempo insistiendo en que Naruto cambiara esa estúpida ley, pero él se había mostrado reacio y receloso de instigar cualquier protesta de su rígido clan. Pero ahora había reunido el coraje y desafiaba a cualquiera a desafiarlo. Nadie lo hizo.
Incluso las familias nobles de Kumogakure y los ricos comerciantes que se habían rendido pacíficamente quedaron impresionados por la fuerza demostrada por este joven. Dio una orden y fue obedecida. No había lugar para la debilidad ni la vacilación, pues estas tierras frías nunca toleraron tales cosas. Arima no pudo ocultar su sorpresa al ver que los nobles Uzu restantes aceptaban rápidamente este nuevo decreto. Miró a su líder y vio su rostro estoico, inexpresivo. Sus duros ojos azules los observaban con toda su fuerza. Algo había cambiado dentro de él. Naruto respiró hondo y observó los miles de rostros. Soldados, civiles, niños, jóvenes, ancianos y mujeres. Había incertidumbre en sus ojos sobre su futuro y sobre lo que les haría. Conan le había sugerido que para un futuro estable este era el único camino y él aceptó su recomendación. No importaba si le gustaba o no, era su deber traer la paz después de causar tanto dolor y sufrimiento. Había una razón por la que había convocado a Arima y a la mayoría de los nobles Uzumaki, junto con la mitad de las fuerzas de su clan. Cuando asintió a Arima, el hombre leal comprendió y asintió de vuelta. Dio un paso adelante, con los hombros erguidos y la mirada firme. A partir de este momento, la Tierra del Rayo, los campos de Shimogakure, los campos de Yogakure y Uzushigakure ya no existen. Todos se unirán bajo el Gran Reino del Norte. Y el Norte se unirá a la Gran Unión. Las exclamaciones de asombro fueron enormes al recibir la nueva declaración que lo cambiaría todo. Ya no había naciones diferentes luchando entre sí, ya no había damillos codiciosos al mando de miles de ninjas, ya no había necesidad de que los pueblos del norte se odiaran, pues todos estaban unidos para siempre. Arima fue el primero en desatar su espada y jurar su lealtad, el rey en el norte. Miles de espadas más se desataron mientras las fuerzas de Akatsuki y Uzumaki seguían a Arima. Sus amigos fueron los siguientes en reconocer su nueva autoridad. Seguido por los soldados y civiles restantes de la Tierra del Rayo, Shimogakure, Yugakure y Uzushigakure. El rey en el norte. Estaba en su nuevo solar, anteriormente ocupado por el ahora fallecido Lin Minami-yo. A su alrededor estaban sus principales comandantes, junto con los líderes de las fuerzas Kumo que se habían rendido y aceptado su mandato. Aún no eran de fiar a pesar de su promesa, pero necesitaba hombres para la guerra. Frente a él estaba el mapa del mundo shinobi en el que había diferentes piezas y marcas que indicaban los conflictos en curso, la presencia de aliados y enemigos y mucho más. El rey en el norte. Nunca había existido un título así en la historia, pero aquí estaba, logrando una nueva hazaña tras convertirse en el Kage más joven. Puede que fuera nuevo en la política, pero la guerra era su elemento. Y sabía lo que tenía que hacer para ganar. Por encima de los amigos, la familia, el amor y los sentimientos. Él tenía que cumplir con su deber. Nagato estaba haciendo un trabajo magnífico al crear la unión. Pensar que incluso había logrado que el Kazekage se arrodillara aún lo llenaba de orgullo por su amigo. Juntos, confiaba en que podrían cambiar este mundo. ¿Cuál es nuestro plan, mi rey?, preguntó Arima respetuosamente, ganándose un breve asentimiento de su parte. Ahora que el norte está asegurado, podemos centrar nuestra atención en la verdadera guerra. La unión es el futuro de este mundo y el norte luchará por ella con todas sus fuerzas, declaró. Hubo una serie de gestos afirmativos, aunque nunca permitiría disenso. La unión se estaba gestando, de una forma u otra. Nagato ha unido a la mayor parte del oeste, pero Iwagakure es una gran potencia que amenaza con abrumarlo por la retaguardia. Salamander Anzo y el Kazekage hacen todo lo posible por detenerlo, pero necesitan ayuda. Le prometí a Ame que, en caso de necesidad, recibirían ayuda. Y cumpliré mi promesa. Daibutsu. El niño grande se mantuvo firme cuando lo llamaron por su nombre y miró con confianza a su amigo. Si combino a todos los Akatsuki, Uzumaki y los nuevos guerreros del norte, tendré cerca de 15.000 combatientes bajo mi mando. Tomarás el mando de 5.000 tropas que componen todas estas fuerzas y las conducirás aquí para cortar el suministro del Tsuchikage. Asaltarás sus pueblos, los quemarás, los hostigarás. Darui será tu segundo. Ordenó Naruto, señalando la ubicación en el mapa. Los detendré, prometió fielmente Daibutsu. Perdonaste la vida de mis soldados y de mi gente. Demostraré que tu fe en nosotros era correcta, mi rey, dijo Darui con sinceridad. El Daimyo del Rayo había desaparecido, al igual que el Raikage y su familia. Kumogakure era historia, con su ejército destrozado y sus Jinchuriki perdidos. Darui había visto lo que Naruto Uzumaki y sus amigos hacían por todo el mundo y albergaba la esperanza de traer paz y estabilidad.
Estaba cansado de la guerra, tras haber perdido a innumerables amigos y camaradas en esta locura. Era joven, casi de la misma edad que el rey, y si demostraba su lealtad, su pueblo prosperaría. Adaptarse o morir. Esa era la ley de este mundo, y él tenía que seguirla ahora. Bien. Si me fallas te prometo que las consecuencias no serán de tu agrado, advirtió Naruto sin dudarlo, y vio al chico de piel oscura tragar lentamente. No lo haré, mi rey. Con eso fuera del camino, Naruto se volvió hacia sus compañeros de clan de mayor confianza. El señor Arima tomará el mando temporal del norte y lo mantendrá a salvo. La mayoría de las fuerzas de Akatsuki te ayudarán a mantener la paz. Tu principal responsabilidad es reasentar a las personas que han perdido sus hogares, pero lo más importante es que quiero que empieces a enviar suministros a Nagato. Hombres, comida, armas, todo lo que podamos prescindir, ordenó Naruto. Así se hará, mi rey. ¿Pero cuál será mi respuesta si Konoha intenta invadir el norte?, preguntó Arima. La fría sonrisa que se dibujó en el rostro del lobo blanco estremeció a muchos en la sala. Y Konan ahora entendía lo que hacía. Naruto había aniquilado todos sus deseos y emociones solo para concentrarse en ganar esta guerra. No iba a dudar, no iba a negociar. Iba a atacar y aniquilar a todos aquellos que se interpusieran en el camino de su sueño. Un lobo despiadado. Ya tienen suficientes problemas con Nagato y su ejército pisándoles los talones. Pero si intentan una acción tan insensata, repélanlos, pero no invadan sus territorios. El norte debe permanecer seguro bajo toda circunstancia, ordenó. ¿Comprendido? ¿Qué harás?, preguntó Yahiko con curiosidad, sin perder de vista que su amigo le había pedido a Arima que gobernara en su lugar por ahora. Naruto sonrió fríamente y dirigió su dedo hacia un punto en el mapa, ganándose jadeos de sorpresa de sus comandantes. Yahiko, dentro de 2 días organiza una fuerza de 4000 hombres que navegarán conmigo hacia el país del agua. Pero allí está ocurriendo una guerra civil, advirtió Konan, ganándose un asentimiento del rey pelirrojo. Y es hora de ponerle fin. El país del agua se unirá a la unión y tengo que hacer que el actual Mizukage pague por sus crímenes contra mi gente. Y lo que es más importante, tengo un amigo allí que ha estado a mi lado en el infierno y de regreso. No he sabido nada de él desde hace tiempo y lo ayudaré, explicó Naruto. Kisame, susurró Yahiko, y vio la mirada sombría en los ojos de Naruto que mostraba que estaba preocupado por su camarada de Akatsuki. Daibutsu, Anzo y el Kazekage, junto con sus fuerzas unidas, acabarán con Iwagakure y Onoki. Haré que el país del agua se arrodille, obligando así a las tierras del este a unirse a la unión. Una vez hecho esto y formada una alianza con ellos, nuestras fuerzas atacarán el país del fuego para poner fin a esta guerra de una vez por todas. Envié un mensaje a nuestros aliados sobre nuestras decisiones y nuestro nuevo curso de acción de inmediato. Al terminar sus órdenes, miró a cada uno a los ojos para detectar cualquier duda. Pero la seguridad y decisión con la que había presentado su plan, junto con su historial de victorias, los animaba a luchar. Sus propias fuerzas lucharían lealmente por él sin vacilar, y los antiguos soldados de Kumo harían lo mismo para congraciarse con él en el futuro. Había dudado una vez en cumplir con su deber y eso casi le había costado todo. No otra vez. ¿Qué pasa si el país del agua y el nuevo Mizukage que instalas en el poder se niegan a cooperar con la Unión?, preguntó un comandante Kumo vacilante. La mirada gélida que recibió a cambio le hizo arrepentirse de haber hecho esa pregunta. Entonces los mataré a todos, prometió Naruto. Arima sintió que su pecho se hinchaba de orgullo al ver a este nuevo y endurecido Naruto Uzumaki. El niño había muerto. Y nació un rey. Sucederá mañana. El pequeño grupo se sobresaltó ante su declaración, parados en medio del denso bosque, donde ni siquiera la luz de la luna iluminaba. Solo podían ver sus ojos rojo oscuro. Tsunade miró al segundo hijo de Minato y notó que algo había cambiado en él. Al igual que había sucedido con su medio hermano mayor. Estos 2 chicos eran hijos de su padre en todos los sentidos. ¿Han encontrado a su reemplazo?, preguntó Itachi preocupado. Debe ser porque de lo contrario Danzo no haría esto. Anhela el poder más que nadie que haya conocido, admitió Shisui. ¿Cuál es nuestro plan?, preguntó Dan. Mikoto aún no podía creer que toda esa gente buscara a su hijo en busca de orientación. Obito había cambiado, lo notaba, y no era solo por su recién despertado Mangekyo. Temía que la locura que había existido en los dueños de los anteriores Mangekyo se filtrara en su hijo. Pero su hijo tenía algo que los demás nunca tuvieron. Él era la sangre de Minato. Parecía que el destino había elegido a los hijos de aquel hombre para la grandeza.
Mikoto lamentaba la muerte de su amado, pero estaba orgullosa del hijo que le había dado. Mientras su hermano mayor lideraba una rebelión contra todo el mundo ninja, Obito lideraba una rebelión para salvar a su nación de la catástrofe que ellos mismos habían provocado. Nos dividiremos en dos equipos. El primero estará formado por Tsunade-sama, sus guerreros Senju, Rin y mi madre. Su tarea será salvar a Kushina a toda costa y llevarla al lugar que Naruto ha indicado, ordenó Obito, sintiéndose extraño al llamar a su hermano. No será fácil. Danzo tomará todas las precauciones, incluida su propia presencia, para garantizar que la transferencia del Biju se realice sin problemas, advirtió Dan. Necesitaremos una distracción, agregó uno de los guardias Senju. Uno grande, sugirió el otro Senju. Tendrás uno, prometió Obito, mirando a Itachi y Shisui, quienes asintieron. Obi, dijo su madre, con el miedo claramente evidente en sus ojos. Él le dirigió una sonrisa tranquilizadora y llena de confianza. Todo está listo, madre. En cuanto se distraiga, me reuniré contigo y los demás en el paso de Shima. Desde allí, iremos juntos a ver a mi hermano, dijo con seguridad. Pero, confía en mí, madre. Tengo que hacerlo. Por papá. Fue Dan quien le dio a la madre Uchiha una sonrisa tranquilizadora, colocando su mano sobre los hombros del niño incluso mientras Tsunade lo miraba preocupada. Cuidaré de los chicos. Lo prometo. Dan, Nawaki quería esto, maldijo al maldito idiota por mencionar su única debilidad, pero eso no hizo que sus palabras fueran menos ciertas. Lo besó con fiereza, sin importarle si los demás la veían, mientras Mikoto abrazaba a su hijo e incluso a los otros dos Uchiha. Tsunade no le había contado a Dan sobre las condiciones de Naruto. Pero en el fondo de su corazón sabía que si el chico realmente insistía en esa crueldad, elegiría a Dan por encima del poder en cualquier momento. Traicionaría su deber hacia su nación, pero amaba a este hombre más que a nada en el mundo y no se arrepentía. Tras la despedida, Obito les explicó que Kushina seguía en la prisión central y que esa noche era la mejor oportunidad para rescatarla. Todos estuvieron de acuerdo con la decisión y se marcharon para cumplir con sus obligaciones. Obito los observó alejarse un buen rato antes de volverse hacia su equipo. Shisui tenía casi la misma edad que él e Itachi 2 años menor, pero ambos eran más fuertes que la mayoría de los Jounin de la aldea. Su Sharingan los hacía aún más peligrosos. Y Dan era un maestro infiltrado cuyas habilidades les ayudarían a realizar lo que habían planeado. No hay vuelta atrás después de esto, muchachos. Si fallamos, nuestras muertes no serán indoloras, advirtió Dan. Lo sabemos, susurró Shisui, mientras Itachi asentía en silencio, mostrando comprensión. Ambos chicos hacían bien en ocultar su miedo, pero este seguía ahí. Bien. Porque eso los mantendrá vivos. Dan apartó ese pensamiento y miró al hijo de Minato Namikaze. Nunca creyó que viviría para ver renacer el Mangekyo Sharingan. Dan sabía el caos que Madara había causado con esos ojos, y solo el poder de Hashirama Senju lo detuvo. Y Obito tenía ese poder ahora. Pero esta vez, un Uchiha luchaba por el bien de su nación, no contra ella. Lo más importante es que no había vacilación en los ojos del chico. Sabía lo que hacía, para quién lo hacía y lo que arriesgaba. ¿Y qué precio pagaría por sus acciones? Y Obito lo había aceptado todo. Sus siguientes palabras confirmaron los pensamientos de Dan. Estamos listos, la encontró allí tal como lo había prometido. Ella había esperado tal como había prometido, observando su pacífica y hermosa aldea desde la cima de la montaña Hokage. Obito miró hacia atrás a su equipo que mantenía una distancia respetable entre los árboles, lo que le daba la privacidad que necesitaba. Rin ella lo miró mientras él se acercaba, observando la aldea que ambos amaban. Toda su vida, puesta en peligro, tanta sangre y dolor, todo por la avaricia de un solo hombre. Tantos muertos. Kakashi, Sakumo, Minato, Asuma, Gai. Pero todavía la tenía y era todo lo que necesitaba para sobrevivir. ¿No vas a cambiar de opinión?, preguntó con voz fría y distante. Es necesario. Kushina no estará en condiciones médicas para correr y Tsunade-san necesita tu ayuda. Dicen que mi hermano es un buen hombre a pesar de todo lo que ha pasado, él cuidará de ti, prometió Obito. Él mató a Kakashi, susurró Rin con tristeza, haciendo que su corazón se doliera por su mejor amigo. Y nuestra aldea mató a la gente de mi hermano. Esto tiene que parar, Rin. Esta locura ya ha consumido a muchos de nuestros amigos. No podemos luchar contra el mundo entero, dijo Obito, sabiendo que el mundo que conocían había cambiado mucho debido a la revolución de su hermano. Ellos también tuvieron que cambiar si querían sobrevivir en el nuevo mundo. Y eso implicaba tomar decisiones difíciles y superar las diferencias del pasado.
Siempre tuviste tan buen corazón, contuvo las lágrimas cuando ella se inclinó para besarlo suavemente en los labios. Mirarla a los ojos le hizo desear no soltarla nunca, abrazarla, amarla, formar una familia, envejecer y morir en sus brazos. La había amado desde el momento en que la conoció. Su bondad e inocencia, su belleza, sus ojos que podían decir tantas cosas. Los memorizó todos con sus ojos y los grabó profundamente en su corazón. Quizás algún día podría decirle lo que realmente sentía por ella. Pero hoy no, ten cuidado, advirtió, ganándose una mirada de disgusto de él. Siempre tengo cuidado, bromeó. Las lágrimas cayeron de sus ojos mientras lo abrazaba ferozmente mientras él la rodeaba con sus brazos. Así se sentía mi padre. ¿Era esta paz en su corazón la prueba de su amor por todo su pueblo? Finalmente logró separarla de su abrazo compartido y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Ve. Te estarán esperando, insistió. Hola, se miraron un buen rato antes de que ella se llenara de lágrimas y corriera para unirse al equipo de Tsunade. Él sintió un inmenso alivio al saber que estaría a salvo. Mirando la aldea, recordó su sueño de ser Hokage. Un Hokage siempre protege a su pueblo de todos los enemigos. Su padre solía decir eso, y Obito lo encontró más cierto que nunca. Tsunade había dicho que Naruto mostraría misericordia a su grupo y a todo aquel que se rindiera. Tras ver los recuerdos de Kushina, Obito pudo imaginar la ira de su hermano tras esa traición. Naruto sería despiadado al derrotar a sus enemigos y no aceptaría ninguna tregua. Pero tenía sentido del honor, por mucho que intentara ocultarlo. Si el país del fuego se rendía y aceptaba sus términos, su gente se salvaría. Obito no sabía por qué, pero presentía que su hermano solo quería la paz para que todos pudieran vivir. Sin embargo, Danzo jamás permitiría que eso sucediera. Incluso si ocurriera lo imposible y el enorme ejército del país del fuego fuera derrotado, el anciano amaría a los civiles. No se detendría hasta que la última persona de su nación muriera en una guerra inútil. Un monstruo en forma humana. Y había que detenerlo. Padre, seré el Hokage que siempre quisiste ser. Flota del Norte. En algún lugar al otro lado del mar, Naruto se encontraba solo en la cubierta de su buque insignia, contemplando con dolor el vasto mar que lo rodeaba. La corona en su cabeza le resultaba extraña, pero también representaba su poder sobre la flota que navegaba con él. Hecha de una sustancia cristalina única, propia de Kuno, se había diseñado para representar numerosos símbolos de espadas cortas como símbolo de su conquista, con la insignia del lobo en el centro. Nunca había visto nada igual ni había soñado con llevar algo así. Pero, curiosamente, le resultó reconfortante. Había pensado que heredar el título de rey lo aplastaría, pero cuando lo aceptó como su deber, no sintió ninguna carga. Esto era lo que tenía que hacer. Su deber. Estaba consolidando su posición como rey con la ayuda de Arima. Enviaba ayuda para que la Unión ganara la guerra y había iniciado una campaña para llevar la Tierra del Agua al nuevo orden mundial. Pero ese no era su mayor problema. Pero el futuro que podría tener con dos mujeres lo aterrorizaba. Arima ya le había propuesto la mano de su única hija viva. Sin que el señor lo supiera, su hija ya amaba a Naruto y le había expresado sus sentimientos con claridad. Como Uzumaki, era su deber casarse con alguien de su clan, y Arima le había servido lealmente. Si no se casaba con la hija de aquel hombre, sería un gran insulto y crearía un profundo descontento entre su amado clan. Por otro lado, también sentía algo por Konan, quien correspondía con todo su corazón. Era una de las heroínas más queridas de Ame y se la consideraba hija adoptiva de Salamander Anzo. Rechazarla no solo le rompería el corazón, sino que también le causaría resentimiento, lo cual no auguraba nada bueno para la futura alianza entre sus facciones. De cualquier manera, estaba realmente jodido. Nunca había considerado fumar como una forma de aliviar el estrés, ya que era perjudicial para su cuerpo, pero esa noche estaba realmente estresado y no le importaba. Este desastre era obra suya al enamorarse de dos mujeres a la vez. Había traicionado sus instintos básicos de niña, que siempre le habían advertido que las emociones siempre conducen a la muerte de un guerrero. Elegir a cualquiera de las chicas le costaría muchísimo, tanto política como personalmente. Afortunadamente, Konan había comprendido su distanciamiento. Ella sabía mejor que nadie lo dividido que estaba en este asunto y lo había apoyado plenamente. Lo cual solo empeoró las cosas para él, Akeno seguía allí afuera, librando una guerra sangrienta, y a cada instante rezaba por su seguridad, para que algún día pudiera volver a verla. Para al menos decirle que ahora sentía lo que ella siempre había sentido por él. Ni sus padres ni Nagato estuvieron allí cuando más necesitaba su consejo.
Tras apagar el cigarrillo, se aferró con frustración al borde del barco. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué tomar una decisión parecía casi romperle el corazón? El rey en el norte, su gente se habría reído de su absurdo dilema cuando sus vidas dependían de sus decisiones. Ya había pensado en las dos chicas y en lo que significaban para él, en cómo cada una de ellas podría complementar no solo su futuro, sino también su gobierno. Y todavía no podía decidirse. Los amaba profundamente a ambos, pero elegir a uno significaría destruir al otro. Y jamás podría superar esa culpa. Baiko había hecho la absurda sugerencia de casarlas a ambas cuando le contó el problema. Naruto reprendió a su amigo, insinuando que eso crearía una división inquebrantable en su propia familia. Las dos chicas eran amigas, pero dudaba que lo compartieran. No es que él pudiera hacer tal cosa, su honor jamás permitiría eso. Toda su vida se había criado en los valores de su clan, la monogamia y la fidelidad a sus parejas. Sus padres, a pesar de sus diferencias, se habían amado profundamente. Su padre cometió el error de acostarse con otra mujer y engendrar otro hijo tras el abandono de Kushina. Y esto solo provocó aún más división en la familia. Naruto sabía que ahora era el rey y que si alguna vez tenía hijos de ambas chicas, podría estallar una guerra de sucesión. Podrían guardar un profundo resentimiento que destrozaría su nueva nación. ¿Y cómo podía afirmar con absoluta certeza que jamás cometería un solo acto en el que no favoreciera a una chica sobre la otra? Ya había prohibido la costumbre de los bastardos y advertido a su pueblo que fuera fiel a sus esposas. ¿Qué ejemplo daría tomando dos esposas? Quizás debía dejarlos ir a ambos y casarse con alguien neutral, para tener hijos que heredaran sus responsabilidades cuando muriera. Sabía que nunca podría amar a otra mujer excepto a esas dos, pero demostraría su neutralidad. Sería bueno para el norte. Pero lo mataría. Sus nudillos se habían puesto blancos cuando vio a Konan de pie en el borde de su propio barco, contemplando el mar igual que él. Estaban en barcos diferentes por insistencia suya, pues dudaba poder controlarse si ella estaba cerca. Dudaba poder ser racional e imparcial sin que sus sentimientos por ella afectaran su juicio. Ahora era rey, libre de hacer lo que quisiera, pero se sentía prisionero más que nunca. Familia. Deber. Honor. Esas fueron las palabras con las que había prometido vivir el resto de su vida. Pero seguirlas al pie de la letra en este asunto sería su fin. ¿Estaba realmente destinado a la tristeza para siempre? Konoha, explosiones destruyeron la pacífica noche de Konoha, provocando un pánico incontrolable en la población. Decenas de escuadrones ninja, compuestos por Anbu y Chunin veteranos, fueron enviados en respuesta inmediata. El resultado fue que la torre del Hokage quedó apenas custodiada. Obito observó cómo las explosiones seguían desmoronando su querida aldea. Le dolía hacerlo, pero la distracción era necesaria para que Tsunade y su grupo tuvieran tiempo de rescatar a Kushina. La mayoría de las fuerzas shinobi habían ido a la guerra, dejando solo una guarnición reducida que ahora luchaba por contrarrestar a los atacantes extranjeros. Si supieran que es su propia reacción la que se vuelve contra ellos. Sin embargo, incluso mientras la aldea sufría, Obito vio que la torre Hokage todavía estaba rodeada por docenas de escuadrones Anbu con máscaras sin rostro. Había oído rumores de una organización oscura llamada Raíz, que solo respondía personalmente ante Danzo. La mayoría los consideraba un mito, pero ahora Obito sabía que no lo eran, pues custodiaban en silencio a su maestro, quien observaba el caos desde lo alto de la torre del Hokage con rostro impasible. Sin embargo, la furia en esos viejos ojos le mostró a Obito lo furioso que estaba Danzo. Solo podía esperar que Itachi, Shisui y Dan se retiraran poco después de que su objetivo hubiera terminado. Desató su espada y comenzó su marcha hacia su destino, sabiendo que sería recordado por siempre como el mayor traidor de Konoha después de Madara, cuando en verdad sus acciones solo tenían como objetivo salvar a la aldea del loco que actualmente la gobierna. Los demás que lo apoyaban eran fuertes, pero tenían demasiado por lo que vivir. Tenía familias que cuidar. Se sentía culpable al recordar a su propia madre y el dolor que le causaría, pero este era su deber, pues había jurado defender la aldea de todos los enemigos. Extranjero y nacional. Tomando una respiración profunda, activó sus ojos por completo. El primer Anbu apenas se giró al percibir su presencia, solo para ver el destello de la espada de Obito que le cortó la cabeza. Apenas el cuerpo tocó el suelo, 3 Anbu más saltaron a su alrededor, con sus espadas moviéndose para apuñalarlo por 3 lados. Para su horror, las hojas puntiagudas atravesaron el cuerpo de Obito antes de apuñalar a sus enemigos.
Los Anbu, conocidos por su compostura y calma, solo podían mirar con horror mientras se mataban entre ellos en lugar de matar a Obito. Cuando los cuerpos cayeron, vio a los Anbu restantes ahora parados como un muro firme frente a él y a su maestro parado detrás de ellos. «De tal palo, tal astilla», maldijo Danzo, «¿son esas tus últimas palabras?», preguntó Obito con calma, mientras los Anbu levantaban sus espadas. «Veo que has despertado al Mangekyo. Una vez que te derrote, esos ojos serán míos para usarlos para matar a nuestros enemigos», dijo Danzo rotundamente, ganándose un suspiro de Obito mientras intentaba controlar su decepción y enojo sabiendo que le haría más daño que bien. «Tu ansia de poder nos llevará a todos a la ruina». La ira de Danzo estalló y sus Anbu se movieron como uno solo, representando la furia de su amo. Cargaron contra el joven mientras su Mangekyo giraba, desatando un vórtice gigante que rodeó a los guerreros enmascarados. Su jadeo de sorpresa fue el único sonido que se escuchó mientras eran absorbidos y nunca más fueron vistos. Obito se desplomó sobre una rodilla, sintiendo la inmensa pérdida de chakra. Había practicado sus nuevos ojos varias veces para prepararse para este momento, pero siempre le afectaban la visión y el cuerpo. Aún así, se obligó a levantarse, pues Danzo estaba ahora frente a él. Solo. «¿Qué niño?», dijo Danzo decepcionado. Los ojos de Obito se abrieron de par en par cuando Danzo desenvainó sus espadas largas gemelas desde su espalda y lo miró con calma. El silencio era palpable mientras ambos se miraban fijamente. Obito sabía que Danzo, a pesar de su edad, era un shinobi peligroso, y Danzo había presenciado personalmente su destreza con el dojutsu. Pero lo que el anciano desconocía era que Obito debía conservar su chakra al máximo, pues cuanto más usaba sus ojos, más débil se volvía. Estos le otorgaban el poder para combatir a un veterano como Danzo, pero también lo hacían vulnerable. No habría piedad para él si fuera derrotado. Su nación ardería y él moriría de una manera horrible. Así que solo le quedaba una opción. Danzo se abalanzó con la velocidad del rayo, con sus espadas gemelas preparándose para cortar al chico por la mitad. No se sorprendió cuando atravesaron su objetivo. Obito se deslizó a través de Danzo e intentó apuñalar al hombre mayor por la espalda, pero su espada fue detenida. «Es rápido», pensó Obito. Tuvo que saltar para alejarse cuando Danzo usó su segunda espada para apuñalarlo en las costillas. A pesar del rápido movimiento de Obito, recibió un golpe mientras Danzo entrecerraba los ojos. «Así que no eres intocable, después de todo», provocó Danzo. Obito gruñó y cargó hacia adelante, lanzando un tajo horizontal a la garganta del hombre, pero Danzo lo bloqueó con el guantelete de su brazo izquierdo. Golpeó a Obito de lleno con la empuñadura de su espada, enviándolo a volar. Estaba sobre el chico caído, listo para rematarlo, cuando este se quedó inmóvil. Obito fue instantáneamente apartado por un par de brazos fuertes, y miró hacia atrás para ver que no eran otros que Shisuye y Itachi. «Chicos», susurró en estado de shock, «no abandonamos a nuestros camaradas». «Tus palabras», recordó Shisui, ganándose un asentimiento de Itachi. «Necesitas nuestra ayuda. Los ninjas descubrirán nuestra artimaña pronto y vendrán aquí», advirtió Itachi, mientras apuntaba su propia espada hacia el congelado Danzo. Dan gruñó de dolor cuando fue forzado a salir del cuerpo del Hokage con un violento empujón y pronto se encontró mirando al furioso hombre mayor. Dan Kato. Un hijo ilegítimo de una prostituta de Yamanaka que se abrió de piernas a tu padre. Tu jutsu de transferencia de almas no es más que una versión bastarda, y puedo contrarrestarla. Y veo que trajiste a más traidores, y no me sorprende que sean Uchiha. No te preocupes, su especie y la tuya sufrirán cuando termine contigo, prometió Danzo con frialdad. Hablas demasiado. Danzo frunció el ceño ante el comentario de Itachi mientras los 4 traidores lo rodeaban. Ninguno podía permitirse usar jutsus para no atraer a las fuerzas leales que se habían retirado para inspeccionar las explosiones, y Danzo tampoco podía usar el suyo, pues Obito seguramente los inutilizaría con la mirada. Iba a ser una batalla de espadas. El Hokage hizo bailar sus espadas para hacerlas estirar hacia afuera, listo para luchar. Esta locura termina ahora, prometió Shisui. Fue Itachi quien dio el primer paso al desatar una docena de shurikens, que Danzo contrarrestó rápidamente con sus espadas. El joven Uchiha aprovechó la oportunidad para acercarse e intentó apuñalar a Danzo en las bolas, pero el Hokage detuvo el ataque. La espada de Shisui fue detenida con facilidad, seguida de un brutal corte en su brazo que lo hizo estrellarse. Danzo pateó a Itachi justo a tiempo cuando Obito y Dan se acercaron. El Hokage bloqueó sus armas firmemente y saltó sobre ellos mientras Obito intentaba envolverlo en ese vórtice giratorio nuevamente.
El rápido pensamiento de Dan le permitió evitar que Danzo apuñalara a Obito por la espalda, pero eso lo dejó expuesto y Danzo usó sin piedad su otra espada para apuñalar al Jounin directamente en el corazón. Shisui gritó cuando Dan cayó mientras Itachi saltó sobre la espalda de Danzo. Obito solo pudo observar con horror como Dan se quedó quieto y Danzo también apuñaló a Itachi solo para que el chico explotara. El Hokage fue despedido, con una docena de cortes y un pequeño agujero en el muslo que sangraba. Miró furioso al verdadero Itachi, que apareció sobre él en forma de cuervos. Danzo estaba desconcertado por la absoluta concentración en la mirada de Itachi. Ni siquiera la muerte de uno de sus compañeros lo había hecho flaquear, a diferencia de los otros dos. Obito podía tener el Mangekyou, Shisui quizá fuera mejor espadachín, pero este chico era un verdadero ninja. Demostró la evaluación de Danzo al rodear al Hokage con una bandada de cuervos. Conmigo, dijo Itachi suavemente, pero su voz tenía la fuerza para animar a sus dos compañeros a volver a la pelea. Obito usó sus ojos para abrir el vórtice de nuevo, solo que esta vez emergieron una docena de bolas de fuego que se dirigieron directamente hacia Danzo. Ese clon explosivo de Itachi ya había alertado a los sensores de la aldea. Debían acabar con Danzo pronto. El Hokage se rodeó de una cúpula de tierra que lo protegió del bombardeo de bolas de fuego. Grieta, un puñetazo demoledor atravesó la cúpula de tierra y impactó de lleno en la cara de Danzo, haciéndolo caer de nuevo. Se le soltaron varios dientes y escupió sangre. Al levantar la vista, se quedó paralizado. Porque Uchiha Shisui lo miró asesinamente con su propio Mangekyou Sharingan. ¿Cómo?, preguntó Danzo sorprendido. Por la guerra que iniciaste, que se llevó a mi padre y envió a mi clan a la locura, maldijo Danzo. El Hokage se alarmó al ver que ahora había dos usuarios de Mangekyou contra él. Y a ninguno le importaba morir. Itachi colocó su dedo en el suelo y cerró los ojos por un momento antes de mirar hacia sus compañeros Uchiha. Se están acercando. Los detendré, prometió Itachi. Ten cuidado, instó Shisui. Si hace demasiado calor, corre, pidió Obito, mientras Itachi lo miraba fijamente por un momento. A veces las hojas deben caer para proteger al gran árbol, susurró Itachi, antes de desaparecer en una tormenta de cuervos. Los labios de Obito temblaron al escuchar esas palabras y su verdadero significado. Miró a Shisui y vio la misma determinación en sus ojos. Nuestros antepasados fundaron esta aldea. Hoy, los Uchiha y los Senju lucharán juntos para salvarla, declaró Shisui, mientras apuntaba con su espada hacia Danzo. Obito recuperó sus fuerzas gracias a las palabras de Shisui. Solo quizá no habría podido enfrentarse a Danzo, pero con camaradas sí podría hacerlo. Miró la montaña Hokage y tomó fuerza de los tres grandes líderes, el rostro del último llenó sus ojos de lágrimas y una determinación sin fin mientras miraba directamente a los ojos de Danzo. Por Hiruzen. Los ojos de Danzo se abrieron de par en par al ver a estos dos chicos cubriéndose el cuerpo con chakra azul brillante. Sus ojos no ardían con el odio característico de los Uchiha, sino con la fuerza y la compasión que solo se veían en los ojos de un hombre antes. Incluso muerto, todavía me persigues, viejo amigo. Su odio por la traición del chico disminuyó un poco, pues incluso a pesar de toda su estupidez, sus corazones seguían siendo leales a Konoha. Eran los sucesores del señor tercero, el legado de Hiruzen Sarutobi. Fue una pena tener que sacrificarlos, pues esas emociones eran la mayor debilidad de un ninja. Mordiéndose el pulgar, rápidamente realizó el conocido conjunto de sellos manuales antes de golpearlo contra el suelo. Shisui y Obito tuvieron que usar todo su poder para no ser arrastrados por el viento mientras el humo envolvía toda la zona. Al disiparse, se quedaron boquiabiertos al ver una enorme quimera elefantina frente a ellos. Su cuerpo era casi tan alto como la montaña Hokage y lo suficientemente ancho como para cubrir un área enorme. Su espeso pelaje naranja la hacía parecer realmente peligrosa. Encima estaba sentado Danzo con una mirada impasible en su rostro arrugado. «Mátenlos», ordenó. Obito saltó en cuanto la bestia levantó la pata, pero Shisui rugió y saltó directo hacia él. La bestia, enfurecida, se enfureció aún más ante la rebeldía del humano más pequeño e intentó aplastarlo. Pero Shisui desapareció. Al momento siguiente, la criatura aulló de dolor cuando sus patas traseras fueron heridas sin piedad por una serie de notas explosivas mientras Shisui apareció detrás de la criatura. Esa velocidad. ¿Cómo puede hacer Shunshin tan rápido?, pensó Obito. Antes de que pudiera reflexionar sobre esos pensamientos, sintió que un poder lo succionaba y vio que era la propia bestia la que había abierto su boca de par en par succionando paredes, cuerpos e incluso partes de la torre del Hokage.
Obito usó su Mangekyo para liberar los Anbu raíz que había absorbido y los envió directo a los ojos de la bestia. Los Anbu murieron antes de que pudieran parpadear, pero no sin antes causarle daño crítico en el ojo, haciéndole gritar de agonía. Encima de la bestia, Shisui ya estaba enfrascado en un duelo mortal con Danzo. Obito aprovechó la oportunidad para usar su Mangekyo una vez más y centró su atención solo en la cabeza de la bestia. Chapoteo Danzo observó horrorizado cómo la cabeza de su invocado era destrozada y succionada por el vórtice de Obito, haciendo que el cuerpo decapitado perdiera el equilibrio. Perdió el equilibrio, lo que le permitió a Shisui acercarse. El Hokage empujó su espada para defenderse, pero el chico se desvió hacia el otro lado y esta vez Danzo no fue lo suficientemente rápido para defenderse. Lo habrían cortado por la mitad si no hubiera adelantado el brazo izquierdo para absorber el golpe. Danzo gruñó de dolor al ver que le cercenaban la extremidad, pero ese instante le dio la adrenalina necesaria para patear a Shisui. Su invocación muerta desapareció en una nube de humo mientras el Hokage jadeaba y los dos Uchiha que lo rodeaban lucían igualmente exhaustos. Se escucharon sonidos de batalla a mayor distancia que mostraban que Itachi estaba conteniendo a los defensores que habrían acudido en ayuda de Danzo. Danzo selló su herida aplicando chakra y se levantó nuevamente luchando contra el dolor mientras los dos chicos giraban sus propias espadas. Estaba a punto de moverse cuando tosió sangre. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que la sangre era de un color diferente al rojo oscuro. Solo podía significar una cosa, tú, dijo furioso, mirando la espada en la mano de Shisui que había liberado el veneno. Los ninjas no tienen honor, Danzo-sama, respondió Shisui con frialdad. Danzo gruñó mientras Obito corría hacia adelante. Su visión se nublaba y blandió su espada restante hacia abajo para al menos cortar a uno de los traidores, pero Obito lo atravesó justo cuando Shisui apareció ante él. Barra oblicua fue apuñalado desde el frente por la espada de Shisui y desde la espalda por la espada de Obito. Y ahora se acaba, susurró Obito, desenvainaron sus espadas con un sonido escalofriante mientras Danzo se desplomaba en el suelo, rodeado de sangre. No podía creer lo que estaba sucediendo. El momento le recordó a Danzo haberle hecho lo mismo a Hiruzen. ¿Así se había sentido su amigo? ¿Traicionado por sus propios hombres y camaradas? ¿Tan doloroso había sido su fin? ¿Dónde salió todo mal, Hiruzen? Levantó la vista y vio a Obito mirándolo impasible mientras Shisui avanzaba. Sus ojos de Mangekyo carecían de piedad. En nombre de Hiruzen Sarutobi y el Daimyo del Fuego, yo, Shisui Uchiha, te condeno a muerte. ¿Tienes alguna última palabra? Preguntó Shisui con rostro impasible. Danzo sonrió. Eres un tonto. Los ojos de Shisui se abrieron cuando el anciano rápidamente tomó su espada y la envió directamente al corazón de Shisui. Pero el ataque se detuvo en el aire cuando Obito cortó la mano restante de Danzo con su propia espada. El hombre gritó de dolor, pero esta vez Shisui se negó a ofrecerle la última cortesía, pues ya estaba cumplida. Rápidamente levantó su espada y separó la cabeza de Danzo de su cuello. Cuando la cabeza rodó sin gracia y el cuerpo golpeó el suelo, Obito cayó de rodillas sintiéndose completamente agotado mientras su Mangekyo desaparecía. Lo logramos, susurró con cansancio. Shisui observó el cadáver del Hokage y lamentó haber llegado a esto. Pero al menos el hombre fue detenido, lo que podría darle a Konoha una oportunidad de salvarse. Ahora solo les quedaba correr. Obito, reagrupémonos con el grupo de Tsunade-sama. Quizás podamos traer a Itachi también, sugirió Shisui. Eso no va a pasar, Shisui. Ambos chicos se sorprendieron cuando un Itachi herido entró tambaleándose en el patio destruido. Sangraba del brazo izquierdo y tenía un corte en la mejilla. Su Sharingan había desaparecido y jadeaba con dificultad, luciendo docenas de cortes y moretones por todo el cuerpo. Había pasado por un infierno. Obito le habría pedido a Itachi que se explicara si no hubiera visto lo que el chico quería decir. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par al ver a decenas y decenas de ninjas armados saltando por tejados, edificios, calles y callejones. Jounin, Chunin, Genin e incluso guerreros Anbu se dirigían hacia ellos. Y al frente de ellos había un hombre que hacía que sus corazones se detuvieran. ¿Cómo? ¿No tenemos ninguna oportunidad?, susurró Shisui, ciertamente no cuando sus Mangekyo estaban agotados e Itachi estaba herido. Siempre iba a llegar a esto, Shisui, susurró Itachi con voz resignada. Obito exhaló profundamente antes de ponerse de pie. Miró a sus dos amigos, quienes lo miraban fijamente a los ojos. Habían cumplido su plan. Danzo estaba muerto y, con suerte, con todas las fuerzas de la aldea presentes, la prisión estaría ligeramente defendida, lo que permitiría a Tsunade rescatar a Kushina.
Si la mujer Uzumaki se salvaba, Naruto al menos no mataría a todos. Konoha moriría, pero su gente seguiría viviendo. Tomó su espada, sintiéndose extrañamente en paz al saber que había cumplido con su deber como ninja, hijo y hermano. Su único arrepentimiento sería no poder conocer a su hermano mayor ni vivir su vida con Rin. ¿Estás conmigo?, preguntó con calma y sonrió cuando Itachi y Shisui levantaron sus propias espadas con valentía. Hasta el final, prometieron. Obito avanzó con la espada en alto en señal de desafío, mientras sus dos amigos restantes lo seguían. Vio la ira en los ojos de los shinobi de Konoha y una sonrisa enfermiza en el rostro deformado de su comandante. Poriruzen. Los tres muchachos rugieron sus últimos gritos antes de cargar directamente hacia el ejército que se acercaba y fueron envueltos en un enjambre de cuerpos mientras el sonido de la batalla consumía la aldea oculta de la hoja. Fin del capítulo. Espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.